Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña, un podcast a través del cual comentaremos casos curiosos, complicados y reales que hemos enfrentado en nuestra trayectoria regulatoria, algunos mitos, realidades y tips, así como recomendaciones que pueden ayudarte a tu día a día. Las opiniones, sugerencias, recomendaciones o comentarios de nuestros invitados no reflejan la postura de Espacio Regulatorio Synergy. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite, que son con base en la experiencia de cada uno y su opinión personal. Sin embargo, no representa la postura de la empresa en la que elaboran nuestros invitados. Los casos comentados durante el episodio son ficticios y no corresponden a uno en particular, por lo que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Soy su servidora, Mariana Redondo, y este es un nuevo caso regulatorio para la araña. El día de hoy tenemos la fortuna de tener al licenciado Juan Luis Serrano, que está aquí conmigo, y es súper importante esta charla porque es uno de los abogados más importantes a nivel nacional, relacionado con todo lo que es pues marca, propiedad intelectual, y principalmente ahorita un tema que se ha dado más, que son todos los amparos, todo lo que son estrategias legales. No nada más amparos, evidentemente, también juicios de nulidad, lo que son afirmativas fictas, etcétera. Pero todo eso, de alguna manera, se ha incrementado en los últimos años. Entonces, vimos como algo importante saber cuál es la perspectiva desde el área legal. Porque nosotros como regulatorios, pues sí, sufrimos porque COFEPRIS no nos contesta o porque estamos viendo mucho rezago y tenemos atrás al jefe y a los inversionistas que no, es que en otros países salen bien rápido las resoluciones y en México, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no están saliendo? Se está viendo afectadas, obviamente, la inversión de muchas empresas, etcétera. Entonces, creo que uno de los temas que a todos nos preocupa es qué está pasando con el tema del rezago. Si bien hay que aceptar, COFEPRIS ha hecho muchas cosas diferentes en la actualidad, en la cual está tratando de mejorar estos tiempos. ¿En qué sentido? Pues ya implementó la parte de la parte digital, o sea, un poquito más automatizada, o la parte de autogestivos. Ya somos parte de ICH y entonces ya estamos implementando toda la parte electrónica, pero aún así seguimos teniendo rezagos. Y una de las estrategias legales por excelencia en estos últimos años ha sido justamente los amparos, que muchos creen, y eso es importante aclarar, un amparo no es una carta a COFEPRIS y tampoco es una carta al órgano interno de control. Desafortunadamente hay mucho desconocimiento y para eso tenemos aquí al licenciado Juan Luis, que me gustaría que se presente y que nos cuente un poquito de él. Un gusto. Les cuento, como mencionaste, yo soy abogado. Tengo dos áreas de especialidad. Una de ellas es el derecho de la regulación sanitaria. Digamos que soy lo más cercano dentro del mundo jurídico a lo que hacen ustedes, los especialistas regulatorios. Bueno, en tu caso, que también eres abogada en formación. Y también tengo la área de especialidad de propiedad intelectual. He atendido toda la vida y he trabajado, ya sea desde firmas de consultoría o dentro de empresas reguladas por COFEPRIS, ¿no? Okay. Tuve experiencia trabajando en la industria farmacéutica, he estado en despachos donde tenemos primordialmente en mi equipo a este tipo de industrias reguladas por COFEPRIS. En lo que nos especializamos, me especializo yo en lo personal, es en conocer, digamos, todo el marco jurídico, todo el conjunto de reglas de juego que rigen a estas empresas. Como sabemos, es una industria altamente regulada, tan altamente regulada que amerita tener especialistas como tú y como los escuchas de este tipo de programas, que precisamente una parte importante de su trabajo es ayudar a las empresas a cumplir con cierta regulación para comercializar productos y servicios que son altamente regulados. A esto me he dedicado pues ya más de 20 años, afortunadamente, con una combinación de consultoría y asuntos contenciosos. Normalmente los abogados no hacemos el proceso de integración de un dossier, el sometimiento, el seguimiento, claro, pero entramos cuando hay que llamar a los bomberos, ¿no? Es cuando las cosas se complican, cuando tengo un rechazo, cuando tengo un cierre, cuando no veo cómo puedo obtener una aprobación
a distintos niveles de la actividad de la industria, en este entendido, ¿no? Que son absolutamente regulados con ciertos detalles y de que hay que tomar mucho en cuenta no solo la regulación específica que hay en México, que viene desde el texto constitucional, sino también comparativos con otras legislaciones, mejores prácticas, qué se está haciendo en jurisdicciones con las que nos comparamos. Entonces, más o menos en lo que consiste mi área de especialidad en mi día a día. Excelente. Y ahorita que estabas mencionando de que revisas también la parte jurídica internacional, yo sé que tú has estado involucrado en las modificaciones que ahorita se están dando, ¿no? O sea, de repente estás involucrado en revisiones de norma no a nivel técnico, sino más que nada a nivel jurídico, cómo llega a impactar. ¿Y en qué más has estado involucrado en toda esta parte regulatoria? Porque yo sé que una cosa es la parte técnica, que de repente, bueno, es muy importante, claramente, cuando están revisando una norma, y de repente dejan a un lado la parte legal y viceversa, ¿no? O sea, sí, se enfocan mucho en lo legal y se les olvida lo técnico. Entonces, siempre he dicho, el regulatorio tiene que ser una combinación entre la parte legal y la parte técnica para que realmente tenga, pues, un buen resultado. Pero en tu caso, en tu experiencia, ¿cuál ha sido esta aportación como persona? Porque realmente lo has hecho tú, o sea, como Juan Luis, no necesariamente como tu despacho, pero lo has hecho tú a título personal y te has involucrado en toda la parte normativa o los cambios que se están suscitando. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué crees que ha sido lo más complicado en ese sentido? Sí, te platico. Cómo funciona nuestro sistema es, tú tienes distintas capas de normatividad a la que se tiene que ajustar la autoridad y que a su vez le transmite las reglas de juego a las empresas, ¿no? ¿Cuál es la primera, ¿no? la máxima norma? Bueno, la Constitución. La Constitución por su misma naturaleza no va a contener términos muy técnicos, va a contener términos jurídicos, términos de derechos humanos. De ahí después derivan las leyes, ¿no? Y al mismo nivel de la Constitución, tratados internacionales. La ley más importante para lo que hacemos nosotros normalmente es la Ley General de Salud, por supuesto no es la única, pero sí es la más importante. De Ley General de Salud bajamos, que ya traen ley algunas cuestiones estrictamente técnicas, por ejemplo, los listados de estupefacientes, etcétera, que son estrictamente técnicos. De ahí bajamos a reglamentos, ¿no? Insumos para la salud, reglamento de la salud, de publicidad, y eso ya trae una combinación. Y de ahí nos pasamos a la parte más técnica, que son precisamente las normas, las guías, los acuerdos de trámite, etcétera. Normalmente donde más podemos aportar los abogados es en las instancias ya sea de ley o reglamento, porque es donde traen más conceptos jurídicos. Yo he tenido la fortuna de participar en algunos proyectos en este sentido. Soy uno de los consejeros jurídicos de FunSalud, entonces estuvimos trabajando mucho en el proyecto de creación de normatividad para efectos de regulación de salud digital, todo el tema, y fue un proyecto muy, muy amplio, que trae muchas aristas, que se irá eventualmente aterrizando a normativa específica, pero abarca cuestiones como telemedicina, como uso de robots y drones, etcétera, etcétera. Actualmente estoy colaborando en otro proyecto que fue convocado por COFEPRIS, que se ha hecho público como parte de su estrategia regulatoria para biosimilares, así le llamaron al documento, y que toca ese proyecto algunas cuestiones específicas de interacciones entre la autoridad regulatoria y la autoridad de propiedad intelectual, que es el INPI. Entonces, parte específica de todo el proceso de aprobación y la consulta intergubernamental que se hace, que también está soportada en ciertas obligaciones que tiene México a nivel de tratados internacionales. Entonces, ese es un proyecto que está en curso, en donde yo soy uno de los asesores de una de las asociaciones invitadas a aportar a digamos que esta iniciativa, que eventualmente se va a reflejar en cambios probablemente a nivel reglamentario, y es posible que pasen también por algunos cambios legales. Excelente y bastante interesante. Ahora nada más vale la pena hacer la aclaración. En México, bueno, en el mundo se llaman biosimilares y aquí se llaman biocomparables. Es exactamente lo mismo. O sea, nada más como para hacer la aclaración. ¿Y por qué? Es una historia interesante. Sí, realmente no se pueden llamar biosimilares en México por el tema de farmacias similares y evitar un problema de entendimiento por parte de la población. O
O sea, no es otra situación, solo es eso, pero es exactamente lo mismo. Si tú te dedicas a regulatorios y tú encuentras a nivel internacional algo relacionado con biosimilars, pues es exactamente lo mismo que biocomparables para México. Digo, nada más hacemos la acotación. Sí, ahí el tema interesante es cuando lo leemos a nivel reglamento y normas, la utilización del concepto es biocomparables. Sin embargo, en la estrategia, el documento de estrategia y certidumbre que emitió COFEPRIS refiere a biosimilares utilizándolo evidentemente como el término técnico que se utiliza a nivel global, ¿no? Claro. Sí, eso, o sea, al final es nada más como aclararlo para que no crean que son cosas distintas. Sí. Ahora, uno de los temas importantes que se ha estado dando mucho, y lo platicábamos al inicio, son pues estos amparos. ¿Qué ha pasado? O sea, tú has estado 20 años en la industria, o un poco más seguramente, y pues antes era muy raro que alguien le presentara un amparo a COFEPRIS. O sea, y de hecho se tenía el rumor de no te pelees con la cocinera, porque si no COFEPRIS te va a detener y te va a bloquear y entonces jamás vas a poder ya continuar, ¿no? Sin embargo, actualmente, y lo sabemos desde el 2018 a la fecha, como para poner un parteaguas, y más a raíz del COVID, o sea, ahora sí que nuestra regulación se divide antes del COVID y después del COVID, ¿no? Como en su entonces fue antes del chino y después del chino, ahorita tenemos una diferencia a raíz de del COVID. Y eso, evidentemente, provocó rezago en todos lados. O sea, tampoco es que, ay, malo COFEPRIS. No, tampoco. O sea, la realidad es que ha habido muchos cambios regulatorios desde el hecho que, pues, hubo una pandemia. También ya había rezago desde administraciones anteriores, o sea, no podemos negar eso. También hubo un tiempo al que le llamamos el oscurantismo regulatorio, porque nada se movió. Y después, si a eso le aumentamos, que ahorita, pues obviamente, cambiaron las reglas del juego en cuanto a acuerdos desde el 2020, el famoso acuerdo del 28 de enero del 2020 y que se modificó el 22 de junio del 2021, que ha venido a traer todo un relajo. ¿Por qué? Pues porque tampoco fueron las reglas tan claras y eso porque ha provocado pues más rezago, ¿no? Entonces hay muchas empresas que están pues colgadísimos de la lámpara porque dicen es que ¿qué voy a hacer? O sea, mi inversión ya se fue al demonio, ya no sé ni qué hacer, ya mandé 20 escritos a COFEPRIS, ya mandé un montón al órgano interno de control, el órgano interno de control me contesta, pues está en evaluación. Y si quieres saber más, revísalo en la página de COFEPRIS de manera continua para que veas cuál es su estatus. Entonces, pues es que lo que quiero saber no es el estatus, es por qué no lo has revisado, ¿no? Entonces, todo esto se ha incrementado, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? Cuéntanos. Te platico. Ha habido casos, de nuevo, son muy puntuales, en donde alguna empresa u otra deciden retar alguna situación en COFEPRIS porque si no lo retaran, significaría un impacto fuerte para su negocio, o hay otros casos donde se trata de una empresa multinacional que está retando una situación similar en otra jurisdicción y decide traerlo a reto en México también, que fue como originaron el concepto en el que me tocó trabajar de asuntos contenciosos para obtener exclusividad sobre el paquete regulatorio, el paquete de datos clínicos, ¿no? Ya en específico el tema de los rezagos, como bien mencionas, no se había litigado en administraciones anteriores, ¿no? ¿Por qué no se había litigado? Porque, bueno, eventualmente había forma de comunicarle a la autoridad los asuntos que tenían más relevancia para cada empresa, que esos se resolvieran, o había vías de resometimiento con canales expeditos, terceros. Había formas en donde no necesariamente era un imperativo el decir, tengo un rezago, no tengo cómo solucionarlo, ¿qué hago? Voy a buscar un abogado a ver si me puede ayudar. ¿Qué hicimos los abogados cuando nos empezaron a buscar? Y hubo diferencias de opiniones entre distintos colegas que nos dedicamos a esto. Y te lo menciono porque ahorita hablaste de las denuncias a orden interno de control. Yo en particular, esa es una acción que no he recomendado a ninguno de mis clientes y a ninguna de las empresas que asesoramos. Y la razón es muy concreta. Cuando tú presentas una denuncia, el orden interno de control depende del Secretario de Función Pública. Cuando tú presentas una denuncia, estás presentando una denuncia por una actuación ilícita, irregular, a derecho,
pero de un funcionario en lo individual, de la persona física que tiene esa función, ¿no? Esa denuncia puede dar lugar a una sanción a ese funcionario, ¿no? A una multa, a una remoción, etcétera, etcétera. Normalmente el rezago no es atribuible al funcionario en lo individual, ¿me explico? Sí. El dictaminador en COFEPRIS, Sí, no es el culpable. o a lo mejor incluso su jefe o el comisionado, no necesariamente esa persona en lo individual. Y además tú como empresa no tienes un interés en una sanción a esa persona. Lo que tienes interés es que se resuelva tu asunto, que te den tu trámite, que te den tu registro, que te den tu MCR, que te den tu licencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con las secciones de órgano de control? Podrían dar lugar a este tipo de sanciones. Están diseñadas la normatividad en materia de función pública y en órgano de control es para controlar temas como corrupción, temas como, de nuevo, actividades ilícitas. El solo rezago por exceso de trabajo, el solo rezago por los cambios internos, el solo rezago porque un funcionario está siendo sujeto a una auditoría de COFEPRIS, no necesariamente debe ser una acción sancionable, ¿no? Pero bueno, vimos estos rezagos, descartamos esa opción de denuncias a un órgano de control, que además, hasta donde sabemos y por lo que nos han contado clientes que si no son por las personas los han presentado, no han dado un resultado efectivo. Sí, no. Y de ahí nos pusimos a revisar alternativas. ¿Qué alternativas tienes, no? ¿Por qué tendrías una alternativa? En México, todos, personas físicas y personas morales, tenemos un derecho constitucional a recibir respuesta a nuestras peticiones a las autoridades en breve tiempo, siempre y cuando las peticiones sean por escrito, de forma respetuosa. Claro. Es el artículo octavo. ¿No? Entonces ahí partimos. Ya las reglas específicas de tiempos de resolución, cuánto es ese breve tiempo, etcétera, etcétera, ya vienen en leyes secundarias. Las excepciones de COFEPRIS se rigen por Ley Federal de Procedimientos Administrativos, una autoridad administrativa al fin y al cabo. La Ley Federal de Procedimientos Administrativos contiene una regla general que te dice, cuando no haya un plazo específico para que resuelvan un trámite, el plazo será de 3 meses. ¿No? Si no te lo resolvieron en 3 meses, la ley te da un beneficio. Ese beneficio no es que se entienda resuelto a tu favor. Te da un beneficio para poder acudir a un tribunal y decir, como no me lo resuelven en 3 meses, yo entiendo que me están diciendo que no, aunque no me lo hayan dicho, y puedo acudir contigo al tribunal a decir, está mal que me hayan dicho que no, pasado 3 meses. Aparte de ese plazo general, hay muchos plazos específicos que los regulatorios conocen muy bien y que si te fijas, vienen además en las fichas de cada uno de los trámites y se mencionan, aplica negativa efecta, aplica negativa efecta, ¿qué plazos son? Bueno, someto una solicitud de registro sanitario, tiene 180 días. ¿Para someto genéricos? Correcto. Someto una modificación a condiciones de registro, tienen 45 para modificaciones técnicas, antes eran 20 para administrativas, ahorita ya son 22. Es de los mejores de trámites autogestivos. Sí, autogestivos. Entonces, no, son de resolución inmediata. De resolución inmediata, tienes razón. Sí. El punto es, esos son los tiempos del deber ser, son los tiempos idóneos en donde debería estar resolviendo la autoridad todas las presentaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se modifiquen esos tiempos a nivel reglamentario. No es sencillo para la autoridad pedir una modificación del reglamento para aumentar esos tiempos porque tenemos ciertos controles de mejora regulatoria en donde el decir quiero que los plazos de 180 días pasen a 360 porque tengo muchísimo trabajo no es una justificación en materia de mejora regulatoria, ¿no? No es una mejora, es un modo de empeorar la regulación. Entonces, bueno. Entonces ya sabemos que hay un plazo para que me resuelvan cada uno de los trámites, desde una licencia para un almacén de controlados hasta una MCR para cambiar un sitio de fabricación. Y ya sabemos que la autoridad no necesariamente se ajusta, no por una falta necesariamente del funcionario específico que no quiera revisar mi expediente, sino por la situación completa que vive la autoridad. Claro. ¿Qué podemos hacer? Normalmente tenemos 2 vías. Una es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa y otra es el juicio de amparo. ¿Por qué mencionas, y desde la misma pregunta, porque dices, bueno, el amparo y por qué los amparos? Normalmente son juicios que se resuelven más rápido que los juicios administrativos y si ya traes un rezago, lo que quieres es un procedimiento donde se resuelva rápido, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Cuando identificamos trámites que ya están en una situación de rezago, acudimos a jueces de distrito y le decimos al juez, el planteamiento de la demanda es
Yo inicié este trámite, el término regulatorio con el que contaba la autoridad para resolver mi trámite es de tanto, Ajá. y ya expiró. Y esto ya constituye una violación a mi garantía constitucional de recibir una respuesta en breve tiempo. Y de ahí se derivan un chorro de situaciones específicas, un chorro de condiciones particulares, trámites en donde ya tenía la prórroga en curso, no me la habían resuelto, pero ya presenté 3 modificaciones, pero me llegó una prevención sobre una de las modificaciones que presenté y las otras 2 no. Casos donde inicias el amparo y te llega la modificación, jueces que sobreseen cuando te llega una prevención, jueces que dicen no, la prevención no es resolución de trámite, ya tienes un cúmulo. Sí. Sin embargo, lo que sí ha pasado es este tipo de acciones han obligado a COFEPRIS en específico a estudiar los expedientes, emitir las MCRs, emitir las sentencias. Es una operación normal y racional de una agencia regulatoria. O sea, no es algo que deba ser continuo ni sostenible en el tiempo, porque no puede ser que la agencia regulatoria te resuelva en el momento en el que la demandes, ¿no? Claro. Tendría que hacerlo tal cual como dice su correcto, reglamento, ¿no? Correcto. Y eventualmente se tendría que buscar la forma de que se ajuste la actividad de la agencia regulatoria a esa temporalidad de una forma u otra. ¿Cómo ha decidido la agencia regulatoria atender este problema? Con soluciones de digitalización, con soluciones de trámites de resolución inmediata, con resometimientos de prórrogas, etcétera. Y como lo último que hicieron, ¿no? Que solicitaron el listado a las empresas de aquellos trámites que ya llevaban cierto tiempo, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso era para modificaciones y prórrogas. Sí están haciendo en esa parte de modificaciones y prórrogas muchos cambios, pero lo que sigue estando lento son los registros. Es correcto. Y desafortunadamente, pues sí, te interesan las modificaciones, evidentemente. Pues son productos que ya estás vendiendo. Ya estás vendiendo. Pero muchas veces lo puedes todavía como sobrellevar un poco, excepto cuando estás cambiando el sitio de fabricación, porque ahí sí, pues estás sujeto a un stock y si ya no tienes dónde fabricar, ¿qué hacemos? Pero en el caso de los registros nuevos, pues sí se está viendo el efecto, pero a nivel económico de las empresas, nuevas empresas que quieren venir, que el hecho de que cambiara la normatividad para traer productos del extranjero y que fuera incluso posible y que las empresas pudieran participar en licitaciones y que a lo mejor esta parte de lo que decíamos de la implementación, que si no sé, el formato CTD y todo, que ha sido también todo un tema, pues ahorita está provocando obviamente que todo el mundo esté como que muy, muy preocupado por el tema de cómo obtengo mis resoluciones. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, realmente el amparo es una opción legal, es un derecho, y lo que no va en contra de un funcionario, eso queda claro. Eso es súper importante. Déjame detenerte ahí, porque es principalmente la diferencia y la razón por la cual no lo vemos como una situación de tanta oposición frente a la autoridad como son las denuncias en torno al terreno de control. En un amparo tú no señalas como autoridad responsable a la persona física claro, que está en tal o cual cargo. Tú señalas a quien sea que ostente el cargo de comisionado de autorización sanitaria. No es fulanito o sutanito. Y una sentencia a tu favor que ordene a la autoridad a resolver no va a traer, te ordeno resolver y además te multo. Si no cumplen la sentencia, ya es una historia distinta, porque ya es una sentencia de un juez federal y si no la cumples como autoridad puedes tener una sanción. Pero la sentencia como tal no conlleva ningún tipo de contravención. Hay un par de puntos que siempre mencionamos a nuestros clientes. En estas acciones, a ver, ese análisis de, oye, ¿y me puedo pelear con el cocinero? ¿No? ¿Y vale la pena? Y ahora hay una lista negra, ¿no? Es un análisis súper válido que te tienes que detener a hacer antes de presentar cualquier acción en contra de la autoridad. ¿Por qué recomendamos este tipo de acciones? Siempre somos muy sensatos en decir, si te lo recomiendo o no te lo recomiendo. ¿Por qué los llegamos a recomendar? Bueno, uno, aparte que mencionabas que es un derecho que todo el mundo tiene y necesitas tus resoluciones para operar, claro, para traer terapias nuevas, para participar en una licitación, para lanzar un producto, para abrir un almacén, sí, eso te controlado, sí, etcétera, etcétera. Si tú sigues unos procedimientos y lo ganas, y la autoridad cumple, no va a haber ninguna sanción para nadie.
La orden va a ser de un juez federal que va a decir cumple, y la autoridad si cumple, pues ya obedeció la orden y no hay ninguna sanción. Uno. Dos, cuando ya es un cúmulo de empresas el que está con este tipo de acciones, pues es muy difícil pensar que hay una lista negra de todos, ¿no? Si estamos todos en una lista negra, pues no es tan negra esa lista, no es la lista de todos los usuarios, ¿no? Pero sí, o sea, es muy importante esa diferencia con este tipo de acciones. O sea, la acción se piensa, se diseña y se plantea desde la demanda, siendo muy cuidadosos en no buscar alguna responsabilidad para el funcionario, sino buscar la resolución. Que sí se ha dado que llegan a multar a los funcionarios, correcto, pero lo acabas de mencionar tú, que es obvio, si no cumplen con la sentencia, pues el quejoso finalmente va a volver a solicitar que COFEPRIS cumpla y va a solicitar un recurso para que COFEPRIS cumpla. Pero ahí yo creo que son de los menores de los casos, la verdad no sé. ¿A ti cómo ha sido para ti? Lo que ha sido la experiencia. Este programa se puso tan bueno que nos alargamos y decidimos mejor dividirlo en 2 partes. Suscríbete para ver o escuchar la parte 2.